Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Sinceramente, a muchos de ustedes, si le cuentan lo que iba a pasar, no se lo hubieran creído. Esta noche vamos a intentar, de forma pormenorizada, vamos a intentar analizar los datos, las lluvias, sobre todo cuándo va a terminar este periodo húmedo, y la segunda parte del programa, de nuevo, le vamos a preparar un especial para que ustedes vean cómo de forma continuada, de hace bastantes años, estos fenómenos no son algo aislado, sino que ha ocurrido, y muchas veces cuando nos falta lo que yo llamo historia climática, pues comienza uno a pensar que siempre es la primera vez que ha ocurrido en la historia. Lo importante de estos fenómenos es que se salve la gente, que no haya más muertes, que podamos salvar vidas humanas, que es lo más importante, porque los daños materiales al final se reponen. Los seres humanos siempre tenemos que levantarnos de momentos tan difíciles como estos. No hace falta que yo les recuerde, porque ya estamos un poco cansados de tantas noticias respecto a ríos desbordados, pantanos desembalsando agua, y sobre todo porque cíclicamente ocurren estos fenómenos. Eso es lo grave todo, que muchas veces nos falta analizar. Yo creo que lo mejor es que comencemos el programa. Vamos a intentar, sobre todo, centrarnos en la parte positiva dentro de la gravedad de los hechos que nos están ocurriendo climatológicamente hablando, y sobre todo que ustedes sigan conociendo datos y dándose cuenta de que muchas veces pensamos que es la primera vez que ocurren, y vuelvo a repetirles, desgraciadamente esto ocurre cíclicamente. Como siempre, tenemos los ensembles, que es lo que empezamos a analizar del modelo GFS. Vemos todavía cómo seguimos con precipitaciones. Es verdad que poco a poco van disminuyendo la intensidad, pero empezamos a ver el fin de este momento de lluvia. Recuerden ustedes que durante muchos meses y años hemos tenido 3 años de sequía. No me cansaré de repetirlo. Esta noche les voy a mostrar los datos para que vean que ha ocurrido cosas totalmente anormales en los procesos de alternancia de periodos secos con húmedos, Y lo más importante es que a partir del 12 podríamos casi empezar a ver el final de este periodo de precipitaciones. Es cierto que los modelos, tanto el GFS como el europeo, que ahora les voy a mostrar, después de ese día 12, vuelven a mostrar, como ahora les voy a mostrar en pantalla, el modelo europeo, siguen mostrando también alguna posibilidad, pero es prácticamente, podemos decir, mínima. Yo, por lo tanto, si tenemos que poner una fecha, y sobre todo, yo creo que lo importante ahora mismo a todo el mundo es cuándo volvemos otra vez al tajo de aceituna, cuándo intentamos recuperar ese 30% de aceituna que tenemos tirada en el suelo, que creo que podremos salvar alguna parte. Fundamentalmente sería el día 12, el día 11-12, entre el miércoles y jueves de la semana que viene, finaliza el periodo de lluvia. Es verdad que habrá muchas fincas de olivar que será imposible, después de tantos litros de agua caídos, de forma continuada, pero habrá otras fincas que incluso el día 12 o 13 podrán empezar a entrar al campo, otros tendrán que esperar al 14 y 15, pero por lo tanto estamos al final del periodo de precipitaciones, y luego vemos que lo que nos queda del mes de febrero, y cruzamos los dedos porque creo que va a ser así, va a estar libre de precipitaciones, porque ya no se van a dar las variables climáticas que han provocado estos fenómenos un poco, podemos decir, anormales o excepcionales o bastante poco repetitivos en el tiempo. Por lo tanto, esto es lo que nos muestran ambos modelos. Es una buena noticia, por fin, aunque es otra semana más casi, porque estamos a viernes y estamos diciendo que hasta el jueves de la semana que viene pueden seguir las precipitaciones, pero lo que toca, y tenemos que siempre mostrar lo que están mostrando los modelos. Respecto a las temperaturas, vemos cómo tenemos un ligero aumento de temperaturas para la semana que viene, concretamente al finalizar los periodos de precipitaciones, y de nuevo vemos que a partir del día 15 empieza a subir las temperaturas. Claro, ahí es donde viene un poco el peligro. Cuando las organizaciones agrarias dicen con buen criterio se puede perder bastante aceituna de la que queda tirada en el suelo ya teníamos bastante, hubiera llovido o no hubiera llovido, el problema está en la temperatura y en que se seque muy rápidamente la tierra. Es verdad que no vamos a tener temperaturas de 30 grados, pero sí vamos a tener una temperatura media en torno a los 15 grados, justamente para el segundo quincena del mes de febrero. No son temperaturas excesivamente elevadas, no estamos hablando de 30 grados ni de 27, pero sí es cierto de que va a haber un aumento ligeramente de las temperaturas a partir justamente de que comience la segunda quincena del mes de febrero. Esto lo ven el modelo GFS y el modelo europeo, como van a ver ustedes ahora a continuación, pues prácticamente lo calca
Pues claro, le hemos cambiado el titular y casi ustedes dirían que es la misma gráfica. Pues no, son las salidas de los dos modelos que nos muestran la misma tendencia. Bien, ¿esto es peligroso? Bueno, relativamente no estamos ante un invierno excesivamente cálido, aunque sí es más cálido que un invierno si cogemos toda la media desde el año 1900, lo vamos a discutir esta noche lo vamos a mostrar, vamos a intentar ser lo más objetivamente posible, saliendo del debate político que también se está convirtiendo la meteorología, o sea, ya no basta con debatir otros conceptos, sino que empiezan a generarse esos dos bandos por desgracia, ¿no? Que no hace falta que yo les nombre porque todos ustedes lo conocen, y empiezan de nuevo a prostituir la climatología, cuando debería quedarse totalmente fuera de este escenario político, desgraciadamente, en que se está convirtiendo todo lo que toca la política, desgraciadamente, en esta sociedad. Y lo digo claramente, ya está bien de generar alarmismo, apocalipsis, final del mundo, en fenómenos que ya vamos a intentar analizarlo esta noche y no voy a seguir haciendo adjetivos, que entonces me caliento más de la cuenta. Bien, estos son las temperaturas previstas por ambos modelos. Como podemos ver a continuación, tanto el modelo de la NAO ya empieza a mostrar valores positivos, significa ni más ni menos que tenemos cierto bloqueo en las Azores, y la AO, aunque sigue todavía con valores positivos de bloqueo en Islandia, pero por lo menos tiende a valores negativos a partir del 15 de febrero. O sea, volveríamos a la recuperación de la situación normal de tiempo seco en el sur peninsular y de tiempo húmedo en Centro Europa como consecuencia del bloqueo anticiclónico de las Azores y de bajas presiones en lo que llamaríamos países escandinavos o lo que llamaríamos de Centro Europa hacia arriba. Bien, esto significa que tenemos otra variable climática que nos indica claramente, de forma fehaciente, que no estamos ante un día o 2 días sin precipitaciones, sino que empieza el periodo que yo llamaría tiempo de secano, tiempo de sequía, tiempo anticiclónico, que ahora mismo lógicamente a nadie le preocupa porque estamos intentando recolectar lo que nos queda de aceituna e intentar pensar en positivo en que el tiempo nos va a favorecer. Pues yo les adelanto que los modelos muestran que las variables son favorables a esto que yo les estoy comentando. Bien, pues ya tenemos otra buena noticia de ese punto de vista en las circunstancias climáticas que ahora mismo estamos padeciendo. Veremos a ver si esto no es la tendencia de los próximos meses y lo que termina febrero, continúa marzo, incluso llega abril y por qué no mayo. Y esto no quiere decir que ya entremos en un periodo de sequía, no lo sabemos. Tenemos que seguir analizando la tendencia a medio y largo plazo para poder llegar a esas afirmaciones, porque la niña, la responsable de que por un lado tengamos bajas presiones y tengamos cierta circulación y que el chorro polar haya traído esas masas subtropicales, que esta noche intentaremos explicar un poco el porqué de estos fenómenos de lluvias tan constantes y tan sucesivas, son como consecuencia de que hemos tenido esas variables a favor, porque para nada sirve que tengamos un chorro de humedad si al contrario hubiéramos tenido en las Azores altas presiones, lo hubieran desviado, como ha sido sucesivamente en los años de sequía, hacia otros puntos de la península ibérica, o bien al norte peninsular o incluso hacia Centro Europa. Pero bueno, ya la buena noticia, podemos decir, a corto plazo, desde el punto de vista de la recolección de aceituna, que es lo que a nosotros nos duele, incluido un servidor, es que tenemos altas presiones en las Azores, y eso significa que desde el 15 de febrero se cierra el grifo y dejamos ya a San Pedro tranquilo en este sentido, como muchos ya han empezado a levantar memes en las redes sociales. Bien, esto respecto a las diferentes variables climáticas, y aquí lo podemos ver representado. El verde, que era el 100%, vemos perfectamente cómo a partir del día 15 se reduce y se cuantifica, y el rojo, que sería el bloqueo, empieza a aumentar reduciéndose. O sea que está clarísimamente, nosotros queremos incluso adelantarlo al día 11 o 12 con menor probabilidad de precipitaciones, pero si nos vamos y somos totalmente objetivos, tendríamos que irnos casi al día 15 de febrero para contemplar ese cambio de tendencia de bajas presiones en las Azores a bloqueo anticiclónico, de ese verde fosforito a ese rojo, como ustedes están viendo perfectamente. Que incluso, como pueden ver, arrancaríamos marzo y gran parte de marzo con bloqueo anticiclónico. O sea, ya les estoy adelantando que no estamos hablando solamente de la segunda quincena de febrero, sino que incluso se alargaría a una gran parte de marzo. Y no quiero simplemente adelantar las palabras que he hecho en otros programas, porque creo muchas veces que el alarmismo uno puede contribuir a esa situación totalmente negativista que rodea el momento de la sociedad en la que estamos, no creo que disfrutando, porque se utilizan las redes sociales para lanzar mensajes siempre totalmente extremistas, y yo no me caracterizo precisamente por esa manera de ser. Esto es un programa que se hace con todo el amor, con todo el cariño de una persona aficionada a la meteorología, que no queremos lanzar ningún tema político, simplemente queremos
que la gente conozca lo que son las variables climáticas, intentamos establecer pues, diferentes probabilidades e hipótesis de lo que puede ser la previsión del tiempo a largo plazo, pero por favor, queremos dejarlos fuera de la lucha de diferentes bandos que está cometiéndose la sociedad. ¿Y por qué sigo lanzando este mensaje? Porque si yo estoy viendo a fecha de hoy que el periodo de bloqueo va a ser lo que va a predominar y que puede llover poco en marzo, pues tengo que decirlo, pero para nada mezclándolo con otros tipos de alarmismo y de apocalipsis que está existiendo últimamente en la sociedad. Bien, esto lo tenemos claro, por lo tanto ya estamos viendo otra variable que favorece a esta finalización de este periodo de chorro de humedad que hemos tenido durante estas 3 semanas de forma consecutiva, y eso se va a trasladar en la situación geopotencial. En principio, lógicamente, los mapas que le vamos a mostrar esta semana es desfavorable, es decir, van a seguir viniendo las isobaras juntitas y va siguiendo la humedad, pero podemos ver cómo vamos a tener lluvias mañana sábado, el domingo vendría otro frente, el lunes tenemos otro frente, el miércoles tendríamos ya el último frente posible y a partir de ahí, para final de la semana que viene, sería cuando empezaríamos a notar el cambio del tiempo. Aunque vemos todavía las isobaras muy juntitas y todavía temperaturas bajitas, a partir del viernes veríamos cómo empezaría de nuevo a venir por aquí abajo la dorsal africana o lo que se llamaríamos el tiempo anticiclónico, y esto empezaría a cambiar de color, que significa finaliza el periodo en el cual el vórtice polar no ha traído toda esa masa de humedad que estaba justamente en el Pacífico y que posiblemente, si no se hubieran unido esas dos variables, si no hubieran hecho coalición como se ha producido, no hubiéramos tenido estas 3 semanas de lluvias sucesivas y de acumular el agua que no sabemos si este año 2026 será gran parte de lo que podamos tener luego en primavera. Bien, por lo tanto, en principio la situación sinóptica no varía durante toda la semana que viene y eso significa, como lo vamos a ver a continuación, aunque veremos primero las temperaturas, que siempre se me olvida, que las temperaturas, salvo el martes día 10 que subiremos a 15 grados, vamos a seguir manteniéndonos en esa variable. Las mínimas suben, las máximas también se van a subir un poquito, pero más o menos vamos a tener temperaturas más o menos dentro de ese gradiente que más o menos estamos mostrando. Ahora vamos a ver las precipitaciones que desgraciadamente ahora mismo, y lo estoy diciendo hoy, que estamos a viernes día 6 de febrero, significa mapas con precipitaciones y chorro que va a llegar. No sabemos si cuando llegue marzo, abril o mayo nos acordaremos de febrero, no lo sé todavía, esperemos que no, si queremos una situación totalmente neutral, que es lo que nos muestran los modelos tanto de la NOAA en sentido del niño y de la niña, pero en principio lo que vemos es que mañana sábado, de nuevo viento huracanado, vientos por encima de 70 km por hora, vamos a tener que soportar el viento, vamos a tener que llegar de nuevo borrasca que vamos a sumar litros, que estaremos en torno a los 40 o 45 litros, si sumamos todas las precipitaciones previstas desde mañana sábado hasta el miércoles de la semana que viene, y por lo tanto podemos ver que todas estas masas que antes no venían, que antes cuando decían que estábamos totalmente en periodo seco debido a diferentes fenómenos que no voy a mostrar, que venían hacia el norte de Portugal, porque es que ya el chorro polar, ya la circulación del chorro polar como consecuencia del cambio del clima, toda la historia, no llegaba, pues ahora en cambio podemos ver cómo el mapa de la península ibérica se vuelve morado y esto significa precipitaciones de 30 a 40 litros, antes caía 1 litro y ahora te caen 20 litros y ahora antes te llovía muy difícilmente una nube pasaba y ahora pasa cualquier nube y, como se dice vulgarmente, hasta un pájaro semea y llueve. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos precipitaciones que van a ser la constante durante toda la semana que viene, hasta el miércoles de la semana que viene, donde empezaremos a ver algún cambio de forma considerable. ¿Y por qué no me paro en esto? Porque creo que no es la noticia. Para eso tienen ustedes todas las cadenas, entre los reporteros metidos ahí en el agua, prácticamente al lado de casi medio ahogándose, porque hay que poner reportero para que ustedes vean lo que ya saben, y nosotros lo que analizamos es que a partir del jueves de la semana que viene empieza el sur peninsular a desaparecer las precipitaciones. Por eso entre el miércoles 11, jueves 2 de febrero ya desaparece. El viernes no tendríamos precipitaciones, aunque hay modelos que entre el viernes 13 y el sábado 14 establecen otra nueva borrasca que yo creo que a medida de las próximas salidas de los próximos días irá desapareciendo, y por lo tanto esto que les muestro aquí creo y espero y deseo, como ustedes también lo desean, que empiece a haber un punto de inflexión a partir del día 11 o 12, pero si no, desgraciadamente tendríamos que esperar hasta el sábado de la semana que viene para decir libre el sur peninsular, pero si se dan cuenta hay un cambio de tendencia. Ya las borrascas se van todas hacia el norte peninsular, hacia la vertiente, podemos decir, el noroeste peninsular, y por lo tanto el sur peninsular se quedaría poco a poco libre de precipitaciones.
¿Que el 100% de precipitaciones no podemos hoy afirmarlo para el miércoles de la semana que viene? No. ¿Que podemos estar ya reduciéndolo a un 70%? Sí, ya una buena noticia. No es lo mismo coger el teléfono o el ordenador y entrar en cualquier página y ver que todos los días la probabilidad es de un 99 a un 100%, eso lo estamos viendo todos los días y no se equivocan los modelos, a ver ya cómo hay un cambio de tendencia y bajamos del 70%, como así ya los modelos más importantes empiezan a preverlo para la semana que viene. Bien, esto respecto a las precipitaciones que vamos a padecer, y hay que utilizar esa expresión, aunque no nos gustaría en estos momentos decirlo, y eso se transforma ni más ni menos en este color verde que vemos en la península ibérica. Pero ya vemos un cambio de tendencia, el verde intenso se va hacia el noroeste, se va a Portugal y a Galicia, y en cambio nosotros empezamos a tener estos colores. Este color anaranjado que ha sido la que nos ha estado acompañando durante muchos meses, muchos años. Esta noche lo vamos a recopilar y lo vamos a sintetizar para estudiar el comportamiento que tiene el clima, no en un año, ni en 10, ni en 50, sino desde el año 1900, que son donde tenemos datos climáticos e históricos. Bien, esto sería para la semana que viene, y si nos vamos a la última semana de febrero, pues ya tenemos la buena noticia, ya estaremos todos contentos, ya estaremos por fin en tiempo anticiclónico, porque las lluvias se irán de Francia hacia arriba como consecuencia de que ya el chorro polar ni las masas subtropicales entrarán en la península ibérica, porque nuestro amigo de las Azores ha venido de vacaciones, vuelve a su sitio, vuelve a generar altas presiones y volvemos a tener de nuevo lo que se llamaría tiempo anticiclónico, por lo menos hasta bien entrado todo el mes de marzo. Bien, esto respecto a las precipitaciones. Como siempre analizamos luego las temperaturas. Temperaturas que van a subir un poquito para la semana que viene, ya lo estamos viendo, este color rojo que ponemos normalmente que significa subida sobre la media entre 3 y 6 grados sobre la temperatura media que tiene que ver en esta época del año. Y si nos vamos a la última semana de febrero, fíjense ustedes cómo bajan ligeramente las temperaturas. Eso también es una buena noticia. Ahora lo que necesitamos no es solamente que no llueva, sino que el termómetro no se dispare. ¿Para qué? Para que el suelo no se seque de la noche a la mañana y sigue teniendo humedad. Y si sigue habiendo humedad, aunque tengamos que cogerla del suelo, porque ya los olivos han variado los vientos que hemos tenido y lo que nos queda, por lo menos que se hinque la menos aceituna posible y que de vez en cuando alguna lluvia nos acompañe. El problema es que si hacemos caso a las previsiones del modelo, en cuanto el 15 de febrero se corte el grifo, ya parece ser que no se va a abrir durante bastantes semanas. Bien, hemos analizado las temperaturas según el modelo europeo, ahora nos toca analizar que las presiones que podemos ver como poco a poco van cambiando. ¿Recuerdan ustedes cómo había presiones negativas la semana anterior cubriendo toda la península ibérica? Pues ya vemos cómo la parte más importante de las presiones bajas, las bajas presiones se van yendo hacia Centro Europa, ¿no? Ocupan solamente la parte norte de la península ibérica y empieza a aflorar aquí lo que serían las altas presiones, esas altas presiones como consecuencia de qué es lo que va a ocupar en la próxima semana. Pero es que si nos vamos a la última semana de febrero, pues ya ustedes se lo pueden imaginar, el color verde se transforma en este color rosa y ya va cubriendo prácticamente toda la península ibérica. ¿Y qué ocurre? Pues vamos viendo poco a poco como en la zona ártica, de nuevo, aunque siga habiendo altas presiones, pero toda la franja septentrional de Europa, incluyendo las Islas Británicas e incluyendo también gran parte de los países escandinavos como es Noruega y Dinamarca, vamos viendo cómo de nuevo va viendo las bajas presiones, es decir, volvemos otra vez al patrón de comportamiento de altas presiones en el sur y bajas presiones en el norte. Eso es lo que estamos viendo en las capas bajas de la atmósfera. Y en las capas altas de la atmósfera, pues se lo pueden imaginar igual. Vamos a ver la semana que viene cómo todavía sigue habiendo una banda de bajas presiones en el norte peninsular, o sea, que la tendencia que ya mostraban los modelos la semana pasada, en donde ya les adelantamos que para el día 11 o 12 habría un cambio de tendencia, se confirma porque ya tenemos todas las variables que pueden hacer que llueva en contra nuestra, en el sentido que volvemos a la situación normal, que desgraciadamente va a perdurar durante bastante tiempo, porque si nos vamos a la última semana de febrero, pues ya se lo pueden imaginar, desaparece el azul celeste y ocupa toda la banda de la península ibérica el naranja, que significa altas presiones, durante bastantes semanas va a mantenerse. Bien, esto sería el análisis de las precipitaciones, análisis de las presiones, de los bloqueos. Y ahora, pues bueno, nos queda un mapa que habría que encuadernar. Siempre digo la misma cosa, que algunos de ustedes dirán, bueno, que es repetitivo, pero esto no es lo normal. No es lo normal que en el periodo 28 de enero al 3 de febrero, nuestra querida Andalucía, esa que siempre padece la sequía de forma constante y crónicamente,
Tiene zonas moradas. ¿Qué significa? Pues que hemos tenido lugares donde las precipitaciones han superado los 300 litros por metro cuadrado. Desgraciadamente lo están padeciendo en Cádiz, lo estamos padeciendo en la vertiente norte de la provincia de Jaén, en algunos puntos de Granada, en algunos puntos de Huelva y algunos puntos diminutos de Sevilla. Esto trasladado a más días convierte ni más ni menos que ya hemos quitado la sequía de la provincia de Jaén. Recuerdan ustedes esos colores que teníamos en la escala de abajo, ¿no? Esos colores que nos mostraron, y ahora ya estamos en zonas por encima de los 120 litros por metro cuadrado, zonas en torno a los 80 litros por metro cuadrado, y lógicamente todavía nos queda esta zona de Sierra Mágina y lindando con la provincia de Granada, que siempre suele ser menos lluviosa, pero que por lo menos han superado ya los 60 litros por metro cuadrado en tan pocos días. Vamos a analizarlo ya a más plazo. Pues tenemos que el año hidrológico hemos dado un vuelco totalmente, aunque no estamos todavía por encima de los 500, pero sí podemos decir que estamos en torno a los 400 litros en muchos puntos del sur peninsular. En otros puntos incluso habrían superado, que el caso de Cádiz, que eso ya es excesivamente las precipitaciones, ya estaríamos hablando por encima de los 600 litros, y podríamos decir que todo el agua que nos cae en un año entero, hay muchos puntos de Andalucía que ya lo han superado en tan solo estos pocos meses que supone el año hidrológico, desde octubre hasta lo que llamamos del mes de febrero. Si lo trasladamos a la provincia de Jaén, pues podemos ver perfectamente que ya tenemos muchos puntos por encima de los 300 litros por metro cuadrado, otros estarían en torno a los 250 y otros, por desgracia, todavía algunas zonas de la Sierra de Segura y lindando con la provincia de Granada estarían por debajo de los 120 litros. Pero bueno, lo importante es que podemos decir que hemos acumulado agua en pantanos, tenemos el suelo totalmente acumulado de agua para que por lo menos, sin saber lo que va a pasar en la primavera, arranquemos el año del olivo, una vez que cojamos la aceituna, con agua suficiente para por lo menos aguantar los primeros meses de la primavera. Esto es la buena noticia. Otra noticia que yo quería darle es este mapa que representa ni más o menos lo que ha pasado justamente en estos últimos meses. Vemos un vuelco de lo que sería habitual en las temperaturas, en esta apocalipsis que sufrimos día tras día, este machaqueo constante de todos los medios de comunicación que parecen recordarnos lo malos que somos, y vemos perfectamente la zona del planeta donde ha bajado la temperatura en los últimos meses. Vemos perfectamente las altas presiones en las zonas altas del Ártico, y también vemos el calentamiento en las zonas bajas del hemisferio sur, y por lo tanto podemos decir que como consecuencia de todo este enfriamiento durante el mes de enero, pues ha contribuido a que se produzcan estos fenómenos que podemos ver. Hay que recordar siempre que una parte de esa inestabilidad que a nosotros nos ha llegado ha sido una formación tardía de masas que había en zonas muy calientes, estas zonas totalmente de las costas americanas, del Golfo de México, y luego como consecuencia de que el chorro polar ha sido capaz de arrastrar esas masas subtropicales que al final han llegado. No podemos entrar en el debate quién es el causante, si es todo debido a que ya el clima está totalmente cambiante, lo veremos en la segunda parte del programa, pero sobre todo lo que tenemos que ver y lo que tendríamos que aprender es que estos procesos, que además que son cíclicos, aunque algunos empiezan a querer negarlo, ha contribuido a que de nuevo sean los meses más lluviosos que hemos tenido durante bastante tiempo. No en toda la historia, en que hay registros, porque luego lo veremos en la segunda parte del programa y vuelvo a repetirlo, pero sí han contribuido a esa inestabilidad constante, y sí es verdad que hemos batido el periodo más húmedo que tenemos registrado de forma consecutiva, lloviendo durante hace mucho tiempo. Bien, esto lo queríamos mostrarle, y para terminar, aunque ustedes vean aquí un mapa que no presenta nada, tenemos el causante, el culpable o el responsable de que haya llovido durante tanto tiempo, y es ni más ni menos el vórtice polar. Esto que ven ustedes representado gráficamente, que corresponde a cada día durante todo este fenómeno que hemos tenido durante enero y febrero, es como consecuencia de que los vientos huracanados a una altura de 10 hectopascales, o sea, no estamos hablando a mucha altitud, han contribuido a que toda esa inestabilidad que estaba justamente en el Pacífico haya llegado a la península ibérica y haya trasladado la formación de lluvias consecutivas, de borrascas consecutivas y podemos decir, de precipitaciones que hemos acumulado por encima de lo suelo habitual. El vórtice polar, esa inestabilidad, que ya lo explicamos la semana pasada, hay estudios científicos que lo asocian a fenómenos como ha podido ser la erupción del huracán Tonga
en otras partes del planeta, pero lo importante es que justamente en el invierno el responsable de que tengamos lluvia se debe fundamentalmente al vórtice polar. Ese vórtice polar que no siempre coincide con chorros atmosféricos de zonas subtropicales, que en condiciones normales hubiera sido simplemente la inestabilidad que hubiese habido en el océano Atlántico, que es el que nos rodea a nosotros, pero en esta ocasión, como consecuencia de que el chorro polar ha obligado a que el frío y la nieve ocupe gran parte del continente americano, ese aire caliente, esa zona húmeda que había en esta zona, ha sido desplazada y como consecuencia, con un viento predominante de componente sur-oeste, ha traído toda esa inestabilidad y ha traído ese flujo de aire húmedo y de sucesivas borrascas, tal y como lo hemos estado viendo durante toda esta semana y que por suerte ya tenemos fecha de caducidad, que será la semana que viene. Y ahora vamos a ver la segunda parte del programa. Continuamos con nuestro programa y como les habíamos prometido en la primera parte del programa, vamos ahora a estudiar un poco de climatología, historia de la climatología, sin definiciones, simplemente datos, para que un poco podamos situarnos en qué contexto en el cual estamos viviendo. Yo siempre cuando empiezan a preguntarme, bueno, ¿y todo esto que está ocurriendo, cómo lo tendrías que clasificar? Y aquí tenemos un ejemplo muy típico, ¿no? Yo esta presentación la hice ya hace años, no hace mucho, en este periodo de sequía, y para mí el tiempo que estamos viviendo se denomina clima extremo. ¿Qué es un clima extremo? Es aquel ni más ni menos cuando ocurren eventos meteorológicos que son fuera de lo que es lo normal. Y podemos llamar sequía o podemos hablar periodo húmedo. Eso sería el clima extremo en el cual estamos viviendo. Es decir, cuando ocurren fenómenos meteorológicos que no son los habituales. Sería la definición concreta que un servidor le pondría a lo que estamos viviendo. Vamos a seguir viendo cosas para que vayamos viendo poco a poco, introduciéndonos en esto que yo quiero explicarles esta noche sobre los diferentes fenómenos. Y el principio que lo que le quiero comentar es ni más ni menos una discusión tonta que surge, que muchas veces empiezan ese debate totalmente sin fundamento, en el cual, si cogemos los datos, y está muy claro, aquí tenemos la temperatura media de Jaén Capital desde el año 73 hasta el año 2024. No está metido el 2025 ni el 2026 porque esto es la media de todos los meses del año. Es verdad que la temperatura media podemos ver perfectamente que ha subido. ¿Pero qué ha subido realmente? Ha subido de una temperatura media del año de 17,10 a una temperatura media de 18,8. Que sí, que estamos hablando casi de 2 grados más de temperatura. Pero también podemos ver cómo hay años en la serie en los cuales los valores están por debajo de la media y por lo tanto, aunque la tendencia de la recta es ascendente, totalmente en relación a todos los estudios climáticos que se realizan, teniendo en cuenta las famosas islas de asfalto, en los cuales hay muchos datos meteorológicos, en los cuales no voy a entrar si los datos son totalmente fehacientes que reflejan la realidad, lo que está muy claro es que si analizamos la temperatura media de todos los meses está subiendo. Y es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque lo que intento en esta parte del programa no es cuestionar los datos que nadie puede cuestionar cuando mucha gente, a nivel científicamente, demuestra estas variables, sino qué podemos hacer o qué medidas tenemos que tomar para poder adaptarnos a estas situaciones donde la temperatura media de nuestra querida provincia de Jaén está subiendo y por lo tanto, si sube Jaén, está subiendo en toda Andalucía y gran parte de España. Bien, hemos analizado la temperatura media, seguimos y continuamos y lo más importante que tenemos en cuenta de los fenómenos extremos son las olas de calor que son recurrentes, olas de calor que cada vez estamos viendo que sube más la temperatura de esas olas de calor y por lo tanto los mayores fenómenos que nos suelen ocurrir son fenómenos de tormenta o fenómenos de inundaciones. No he querido, por respeto, porque no estamos en momentos de mucha sensibilidad, poner inundaciones que han ocurrido a lo largo de la historia, porque lo que no pretendo en esta parte del programa es contarles lo que ya saben, sino que analicemos objetivamente cada una de las variables y podamos un poco situarnos en qué contexto en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, fenómenos extremos serían eso, temperaturas más altas de lo normal y periodos de inundaciones en los cuales ocurren cada cierto tiempo y se van repitiendo a lo largo de la historia. Estos serían fenómenos de clima extremo, pero si continuamos y vamos analizando más variables, podemos ver perfectamente que otro factor que nos está afectando, incluso desde el punto de vista agronómicamente hablando, es lo que se llama la radiación solar. Es decir, la radiación que recibimos del sol y la radiación que se rebota como consecuencia de que hay menos formación de nubes en los últimos años, veremos si la tendencia de los próximos años cambia en función de algunos estudios científicos que se han hecho en relación
como han sido las erupciones de Longa Tunga, como expliqué en la primera parte del programa, tendremos que ver si esa radiación sigue aumentando. ¿Qué supone que haya mayor radiación? Pues significa ni más ni menos que la temperatura media a la cual tenemos que soportar es mayor. Y eso significa, por un lado, que tanto las plantas como nosotros, nuestros queridos olivos y nosotros, tenemos que soportar temperaturas más de pico, más elevadas, en momentos que no coinciden con lo que sería la temperatura habitual de los meses de verano. Es decir, el gran problema no es registrar el mes de julio o agosto 44 grados, como algunas veces empiezan a luchar diferentes medios de comunicación o diferentes grupos en las redes sociales donde empiezan a echarse políticamente o empiezan a defender teorías conspiranoicas que no sirven para nada, sino que la temperatura media constante que tenemos que ir soportando es un poquito superior a la del año anterior, y eso significa que la planta se tiene que readaptar a toda esa insolación. Por un lado significa mayor vegetación, si tenemos humedad, y por otro lado significa mayor sequía, mayor estrés hídrico, porque tenemos más radiación. Eso es algo que no podemos poner para nada en cuestión, porque diferentes estudios lo están demostrando, cómo va subiendo la radiación en las diferentes estaciones del año, con parámetros y valores que aquí les muestro en pantalla y que simplemente los recojo para que podamos analizar cada una de las variables que están influyendo al final en el clima en el cual tienen que soportar nuestros olivos. Olivos que son de clima mediterráneo total y en donde estamos variando, oscilando el clima a una situación que todavía no sabemos exactamente en qué va a quedar. Bien, hemos visto la radiación, pero ¿cómo influyen las precipitaciones en las cosechas anuales? Pues algo que totalmente está más que demostrado. Esta gráfica que aquí le podemos ver en color azul pintado las precipitaciones y en barra las producciones, pues vemos perfectamente que es directamente proporcional. Lluvias por encima de 500 litros significan, en condiciones normales, producciones muy por encima de 1.400.000 toneladas, y lluvia con escasas precipitaciones, dependiendo de lo que haya pasado en el año anterior, porque el olivo sí tiene esa influencia bianual, pues significa que si en el otoño anterior también ha sido seco, pues nos indicará que tendremos producciones muy por debajo de lo normal. ¿Esto qué significa? Pues ni más ni menos, la importancia que tienen las precipitaciones en la producción del olivar. Eso es algo totalmente más que demostrado, nadie lo pone en cuestión. Si es verdad que en los últimos años, con años de sequía, hemos superado las estimaciones normales, caso por ejemplo el año 2021, una producción nacional de 1.412.000 toneladas con precipitaciones que estaban por debajo, pero estaban en torno a los 400 y pico litros, por lo tanto 400 litros podríamos decir que sería el parámetro que el olivo necesita en las diferentes fenologías del olivo, o sea en todo el año, para poder marcar cosechas medias o cosechas por debajo de lo normal. ¿Por qué se prevé este año una cosecha de 1.300.000 y pico toneladas? Porque teniendo en cuenta una precipitación media del año anterior y teniendo en cuenta el aforo que se había hecho, era muy realista que podíamos estar en ese baremo, porque ya con las nuevas plantaciones de olivar que tenemos en gran parte del sur peninsular, es muy difícil que bajemos de esa cifra como pasaba antes en los años de sequía, que es verdad que incluso hemos tenido producciones muy bajas en consideración, teniendo en cuenta esta variable como es las precipitaciones. Bueno, esto era una cosa que yo quería ponerles para que recordáramos siempre el enfoque que tiene este programa, que es pensar en el olivo teniendo en cuenta todas las variables climáticas como analizadas. Bueno, ¿y llueve menos? Porque esta es una gran pregunta que muchas veces nos hacemos. Bien, aquí tienen representadas lo que serían cada ciclo solar, cada 10 años, las columnas de las precipitaciones, y por lo menos tenemos un dato que todo el mundo se pone de acuerdo. Ni los que están a favor de que el clima es totalmente apocalíptico, como yo voy a catalogarlo esta noche a ese grupo, ni los que dicen que no pasa nada porque al final esto es una cosa que tenía que pasar porque la naturaleza es muy sabia y en definitiva se autorregula. Bien, pues si nos salimos de esos dos grupos y analizamos científicamente los datos, vemos que en el caso de la provincia de Jaén Capital, las precipitaciones se siguen manteniendo y todavía somos zonas para cultivar olivos, porque la media de producción, de precipitación, está por encima de los 400 litros, eso sí, con una tendencia negativa en los últimos decenios, como consecuencia de que hay una reducción de precipitaciones. Pero por lo pronto podemos decir que no podemos achacar esta variación del clima a una reducción de precipitaciones. Eso sí, analizaremos esta noche las características de la variación en las precipitaciones de un año con otro, que eso sí estamos sufriéndolo y padeciéndolo, que no hace falta que yo se lo recuerde. Por lo tanto, ya tenemos claro que las lluvias se siguen manteniendo a pesar. Pero ¿cómo afecta esas precipitaciones respecto a lo largo de la serie? Pues fíjense, si nosotros partimos del año 1900, en los cuales tenemos datos,
y marcamos la línea de 400 litros como valor mínimo, pues la serie de 1900 al 1950 solo tuvimos 2 años de sequía. La mayoría de los años está por encima de la línea roja e incluso con precipitaciones de 1020, 900 y 700 y pico litros. O sea, que antes, hasta el año 1950, llovía mucho. Y era muy normal que en Jaén tuviéramos precipitaciones en torno a los 700, 800, incluso años de pico de 1000 litros, que le puedo garantizar que al olivo le viene fatal. Porque el olivo, que es de clima mediterráneo, lo peor que le puede pasar es que en primavera esté lloviendo todos los días con temperaturas por encima de 18 o 20 grados. Ya no hace falta que le diría el repilazo que se producía justamente en esos años. ¿Qué pasó después del año 1950? Pues lo vamos a ver a continuación. Cambia completamente la gráfica. Fíjense ustedes cómo empieza a aparecer de forma sucesiva y alternativamente un montón de años por debajo de los 400 litros. Es decir, si cogemos la serie climática y nos vamos desde el año 1951 hasta prácticamente la actualidad, lo he partido en el año 2021, empieza podemos decir, alternancia, años secos, años húmedos. Es verdad que por lo menos teníamos un contraste, como ahora se lo voy a mostrar, de que no había una continuación de años secos, sino que se alternaban los secos con los húmedos, y de alguna manera había una reducción importante en estos últimos 50 años de las precipitaciones. Ya era muy difícil registrar años, aunque también hemos tenido años de 1000 y pico litros, como podemos ver, pero si empezamos desde el año 2000 hacia acá, podemos ver que casi predominan más los años secos que sobre los años húmedos. Por lo tanto, si nosotros tenemos poca historia climática y solo cogemos la serie de los últimos 20 y tantos años, tendríamos que llegar a la afirmación que en Jaén llueve poco, que lo que tenemos que hacer es plantar olivos en Inglaterra o en Galicia, porque lo que va a pasar es que ni más ni menos no vamos a tener precipitaciones en el sur peninsular ni clima adecuado al cultivo del olivo si fuéramos tan poco muy necios, y permíteme la palabra, de analizar solamente lo que serían 20 y tantos años. Cuando tenemos datos desde el año 1900 y estamos viendo esa alternancia climática. Vamos a continuar con el tema de las precipitaciones, como suele ser habitual, y yo aquí les muestro para que ustedes vean la variabilidad. Aquí tenemos años, como es el caso del año 1944 y año 45, en donde teníamos esa alternancia. Podemos pasar de 400 y pico litros a 347 litros, o el año 1954 con 327 a 719,7. Estos son datos reales de Jaén Capital que he ido yo recopilando a lo largo de los años, para que ustedes vean que era muy normal, que es muy normal que tengamos un año húmedo con un año seco. Pero ¿pueden haber otros escenarios climáticos? Por supuesto. Y desgraciadamente pasa, como lo vamos a ver en la siguiente transparencia, en donde podemos pasar, como van a ver ahora, en donde tenemos 2 años totalmente secos, caso del año 53, año 54, y estoy cogiéndome ya al siglo pasado, porque lo que pretendo es para que ustedes vean cómo también el siglo pasado teníamos años por debajo de 400 litros, y llegar al año 1955 con 700 y pico litros. ¿Esto qué significa? Que también tenemos escenarios donde teníamos año húmedo, año seco, 2 años secos y un año húmedo. Eso ha pasado de forma continuada, alternándose a lo largo de los años. De estos más de 50 años que tenemos datos de forma fehaciente, que podemos contrastarlo con datos de estaciones meteorológicas o con pluviómetros, me supongo, porque muchos de estos datos estaban hechos por personas que de forma altruista en su pueblo, bien el profesor del colegio o bien el sacerdote o cualquier persona aficionada, cogían sus datos y aportaban esos datos al Servicio Nacional y aportaban esos datos para que pudieran almacenarse. Aunque entonces no había estaciones meteorológicas totalmente automatizadas y no había lo que hoy en día hay en los últimos 20 o 30 años, donde ya sí tenemos datos incluso en abierto que podemos consultarlo. Bueno, vamos a ver otras series climáticas para que podamos compararlo. Y aquí voy a cogerle ni más ni menos del año 95 al año 98. 95, no hace falta que yo les recuerde, aunque algunos no quieren que salga muchas veces, fue el año más seco que se tienen datos desde que se tienen datos pluviométricos. Y fíjense ustedes cómo pasamos del año 95, una sequía bestial, a 2 años, 96-97, con precipitaciones muy por encima de lo normal. Y curiosamente luego analizaremos en qué momento del año han caído esas lluvias, para luego seguir la serie climática el año 98 otra vez con un año seco. Fíjense ustedes, ya tenemos un cambio de patrón. Año seco, 2 años húmedos, año seco. ¿Qué pasó en el año 96-97? Cosecha récord. Batimos la cosecha récord y tuvimos que regalar el aceite, porque producimos tanta cantidad de aceituna
que al final los costes de producción eran mayores que lo que nos pagaban por kilo de aceituna. Algunos de ustedes se acordarán. Pero esto ha vuelto a repetirse. Año 2015, año de sequía, año 2017, año de sequía, pero esa alternancia. Vemos año de sequía, año de lluvia, año de sequía, año de lluvia. Es decir, de alguna manera la naturaleza nos permitía un poco aguantar la sequía. Sequías muy importantes porque precipitaciones por debajo de 300 litros es que no lleva nada. O sea, esos serían años de cosechas prácticamente casi cero en una gran parte del olivar que todavía no se había producido la revolución hidrológica, la revolución de riego como ya tuvimos que empezar a hacer. Concretamente, a partir de la sequía fue cuando la gente se dio cuenta que o ponía el olivar de riego o no cogía ni un kilo de aceituna y una parte del olivar de Jaén sobre todo, empezó a transformarse en olivar de riego porque como consecuencia de esta alternancia de años secos con años húmedos, el olivar de secano no daba ni un kilo de aceituna. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años a continuación. Vamos a ver lo que ha pasado en los últimos años. Bien, desde el año 2012 hasta el año 2022 empezamos a ver un cambio de patrón de comportamiento. Es decir, teníamos del 2012 hasta el 2017 alternancia de años húmedos con años secos, pero llega justamente, como podemos ver en pantalla, el año 2020, que tenía que haber sido un año de nuevo seco, pero no excesivamente seco, y vemos como el año 2021 y 2022 empieza a tener 2 años consecutivos de sequía. Eso sí, se mantiene la media por encima de los 400 litros. Es decir, a pesar de que entre el 2012 y 2022 hemos registrado casi 5 años de sequía, la media de esos 10 años está por encima de lo que el olivo necesita para producir. Por lo tanto, a pesar de que el clima supuestamente afecta a las precipitaciones, como intentan vendernos algunas personas de que va a ser esto vamos a ser el desierto de Europa, podemos ver que a pesar de eso seguimos manteniendo unas precipitaciones que nos permiten por lo menos, no grandes producciones, pero por lo menos el olivo puede ir aguantando esta situación. ¿Qué nos pasa cada 10 años? Como vamos a ver en la siguiente transparencia, pues lo tenemos muy claro. Si cogemos del año 2012 hasta el año 2022, vemos claramente que tenemos siempre una secuencia que se repite. 2 o 3 años húmedos, 2 o 3 años de medias precipitaciones y de 3 a 4 años de sequía. Por lo tanto, nuestro clima oceánico mediterráneo, que es seco, que es así como estamos clasificados desde el punto de vista de cualquier tipo de clave climatológica, establece perfectamente ese comportamiento. Esto es lo normal que suele ocurrir cada 10 años. ¿Dónde viene el problema? Pues el problema lo hemos padecido que hemos tenido una sequía de prácticamente 2021, 2022 y 2023. El 2023 no sale en esta serie porque no está dentro de la serie de 10 años. ¿Por qué hemos cogido serie de 10 años? Porque cada ciclo solar, que son 10 años, de alguna manera teníamos un cambio del tiempo. Aquí el problema fue que terminamos el ciclo solar anterior con sequía y comenzamos el ciclo solar nuevo con sequía. Pero por lo menos estamos viendo un dato favorable. Seguimos manteniendo la precipitación y he cogido justamente el ciclo solar donde las precipitaciones han sido muy por debajo de lo normal para coger la situación más desfavorable. Bien, esto es lo que hemos analizado hasta ahora. ¿Y esto qué significaría? Bueno, entonces, nunca se ha producido el fenómeno que hemos tenido o estamos de alguna manera padeciendo. No. Si cogemos los datos y nos vamos perfectamente, podemos ver, en primer lugar, que hemos tenido años en el siglo pasado por encima de 1000 litros. Pero es que además, si nos vamos justamente a los meses que está lloviendo, podemos ver perfectamente en el año 1912, que dirán ustedes, bueno, es que eso hace un montón de años, con 118 litros en enero, con 161,8 litros en febrero. Pero el año en el cual bateríamos totalmente los récords, sin ser un año excesivamente lluvioso, fue justamente el año 1948, con 243,5 litros en enero y con 76,1 litros en febrero. Aparte, podemos ver en la década de los 60, el año 1960, 63 y 69, en donde tuvimos un mes de enero con 226 litros, febrero 179,7 litros y marzo con 128,7 litros. Por lo tanto, ateniéndonos a los datos de una manera totalmente objetiva, no es la primera vez en la historia, si nos retomamos a la serie climática, que es lo que tendríamos que hacer, porque antes del 1900, desgraciadamente, no tenemos datos que pudiéramos contrastarlos, no es la primera vez en la historia en la cual enero, febrero han sido muy lluviosos, porque en el año 69 pasó, en el año 63 pasó, en el año 60 pasó, en el año 48, en el año 47, en el año 1915, 1912, y si nos vamos más cercanos, nos iríamos ya al año 1996, 1979.
Por lo tanto, no estamos ante un proceso totalmente atípico, sino que tenemos que irnos a series de 50 y tantos años para ver lo que ha pasado y se ha vuelto a repetir de una forma constante. No tenemos información, que sería lo bonito, de poder decir, véale, cuando llovió en el año 1969 226 litros en enero, en febrero 179,7 litros, ¿cuántos días de forma consecutiva llovió? ¿Y qué fenómeno fue lo que lo provocó? ¿Fue el chorro polar con masas subtropicales o por dónde vino el agua? Lo que está muy claro es que no es la primera vez en la historia en donde esto ha pasado en la provincia de Jaén. Y es verdad, si nosotros somos casi la cola de toda Andalucía y para que a nosotros nos llueva tiene que llover, podemos extrapolar perfectamente estos datos al resto de Andalucía, porque justamente, mientras que no se demuestre lo contrario, el agua entra por Cádiz y si no que se lo dedican a los pobres gaditanos que están ya para salir en barca en muchos sitios. Por lo tanto, lo que queríamos esta noche, después de un trabajo bastante de investigación de datos y climáticos, es ver claramente que hemos tenido años excesivamente lluviosos. Aquí tenemos el año 69, el año en el cual yo nací. Un enero con 226 litros, un febrero con 179, casi 180 litros, e incluso un marzo con 128,7 litros, los cuales yo le adelanto que creo que este año no va a pasar. Por lo tanto, años de 1000 litros, aunque de forma esporádica suelen ocurrir la serie climática de cada 10 años, suele ser lo normal. Y ahora nos lo confrontamos con la serie de los últimos años, 2018 a 2025. ¿Dónde está gravemente el problema? Que hemos arrastrado 3 años de sequía, el año 2021, el año 2022 y el año 2023. Y podríamos empezar a pensar que llevamos ya 2 años, como es el 2024, 2025 y posiblemente el 2026, en donde ya vamos a superar los 400 litros, porque a los datos me temo, por muy seco que sea el resto del año, seguramente superaremos los 400 litros y por lo tanto podemos decir que donde ha estado el punto clave, en donde ha habido un cambio importante en la manera de llover de los ciclos solares de cada 10 años, justamente ha sido la serie 2021 a 2023 y posiblemente hayamos recuperado esta situación totalmente negativa. Estos son los datos que yo quería mostrarles esta noche, simplemente para que ustedes reflexionen, que piensen de alguna manera de que estamos empezando un periodo húmedo, que esto no significa que marzo ya va a caer 128 litros, como pasó en el año 69, difícilmente ocurra, porque esto suele ocurrir solamente una vez cada más de 100 y pico años, pero por lo menos que no pensemos, cuando veamos los servicios de información meteorológica de todas las cadenas que no tienen ni el tiempo ni le importa dedicarlo de este punto de vista de la historia climática, que cuando uno piensa que nunca ha pasado, ya las cosas han pasado. Muy buenas noches y hasta siempre.